Solamente voy a pedirles que sí abran la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, estamos en el mes de la Biblia. La Iglesia Nacional Presbiteriana, desde hace muchos años, celebra en el mes de agosto el mes de la Biblia. Recuerdo que cuando era pequeña, el pastor que llegaba a visitar la iglesia de Huimanguillo, cuando todavía éramos congregación, siempre buscaba a los niños para darles poesía o para que un grupo cantara un himno alusivo a la Santa Biblia, y así se celebraba la liturgia los domingos. Pero yo quiero preguntarles en esta mañana, en este mes de agosto, que es el mes de la Biblia, ¿hemos reflexionado nosotros en lo que es la Santa Biblia? ¿Ustedes han pensado, qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Amén. Es la palabra de Dios, Él es el pensamiento inspirado de Dios para nosotros. ¿Qué es la Biblia? Es la escritura precisamente inspirada por Dios y de suma utilidad para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en todo lo que es justo, lo que es bueno delante de Dios. Eso acabamos de leer en la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Entonces, la Biblia es palabra de Dios, ¿de acuerdo? Es palabra de Dios. Es un libro inspirado por Dios. Es la única fuente, hermanos, es la única fuente de sabiduría que nos permite conocer a Dios, porque antes de leer la Biblia no conocíamos a Dios. Es a través de la lectura de la Biblia, de esa fuente que emana inagotablemente sabiduría, que nos permite conocer de Dios, para comprender las verdades supremas. Es la misma fuente de la verdad que hace libre al pecador, como lo dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del pecado, de las cadenas que te atan, del pecado, de la maldad, de la impiedad. El salmista David, en el capítulo 19, del 7 al 11, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nadie más puede convertir el alma sino el Espíritu Santo a través de la perfecta ley del Señor. Dice también que el testimonio de Jehová es fiel, porque hace sabio al sencillo, al humilde. ¿Quiénes fueron los apóstoles? Sino hombres pescadores rústicos, con la piel curtida por el sol en medio del mar. Por eso cuando Pedro predica en Jerusalén, la gente se queda sorprendida y decía, ¿de dónde aprendió este tanto? Cuando les habló de Jesucristo. El testimonio de Jehová es fiel, entonces, que hace sabio al sencillo. El mandamiento de Jehová dice que es recto, y como es recto, alegra el corazón. ¿Y saben por qué alegra el corazón? Porque los que pensamos que nadie nos ama, tenemos un Dios que es todo amor,
que es todo misericordia, que nos toma en cuenta, que nos amó tanto hasta dar su vida en la cruz. Por eso dice que el mandamiento es recto, que alegra el corazón al saber del amor de Dios. Dice también que la Biblia es el precepto puro que alumbra los ojos, porque antes de venir a Cristo nosotros estábamos ciegos, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Teníamos los ojos cubiertos por el pecado, no podíamos ver la luz de Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios que produce temor, pero un temor limpio que permanece para siempre, un respeto profundo en el corazón. La Biblia contiene los juicios de Jehová, que son verdad. Todos justos son los juicios del Señor. Entonces, cuando el hombre descubre estas verdades, se hacen para él deseables, porque cuando leemos la Biblia, hermanos, se vuelve esta palabra deseable. Dice el salmista que deseable más que la miel, que la que destila del panal, más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Por qué dice que dulce más que la miel y que la que destila del panal? Cuentan los escritores bíblicos que cuando los niños del pueblo de Israel estaban ya en la edad de aprender a leer y a escribir, dicen que el padre buscaba una tabla de madera y en esa tabla estaba impresa la palabra de Dios, lo que es el Torá. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Todo eso estaba escrito en una tablita que le daban al niño de 4, 5 añitos, 6 años. Pero esa tabla la cubrían de miel y le daban al niño un palillito de madera. Y conforme el niño iba dibujando la letra, chupaba la miel. Dibujaba la otra letra y chupaba. Al mismo tiempo que aprendía a leer y dibujaba, chupaba la miel, la saboreaba. Por eso el salmista, cuando escribe el Salmo 19, dice que su palabra es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Hoy compramos una miel en el súper procesada, pero en aquella entonces era del panal original, genuina la miel, ¿verdad? Por eso dice dulce más que la miel. Espero en el Señor que para ti leer la palabra de Dios constituya esa dulzura, no para tu paladar, para tu alma, para tu espíritu. Lo impresionante de todas las características de la Biblia es que la ley es la ley de Dios. Eso es lo impresionante. Y contiene amonestación para que obedezcamos estos mandamientos y lo pongamos por obra o en práctica, como decía el hermano maestro de escuela de formación cristiana, ¿verdad? Que pongamos en práctica un montón de conceptos que emanan de las Escrituras. La Biblia, mucha gente la compra para ponerla en el Salmo 91, abierta en su casa, en su negocio, cuando tienen el niño tierno en la cuna, que para que no lo juegue el duende, le dicen que le ponen la Biblia abierta. Y yo quiero enseñarles hoy qué cosas no debemos hacer con la Biblia. La Biblia no es para tomarla como un libro de información. Hay gente que está tomando la Biblia como un libro de información para poder sostener sus ideologías, para fortalecerlas, las ideologías, o también para echar a un lado lo que la palabra de Dios dice. Hay una Biblia que se está escribiendo por parte de la comunidad gay, en donde esa Biblia ya no va a traer muchos versículos, sobre todo los que le afectan a ellos, ¿verdad?
Y para eso agarran la Biblia, para ver qué le van a quitar. Pero la Biblia no la debemos de tomar como un libro de información. La Biblia no es para acomodarla a nuestra conveniencia o para acomodarla a nuestras ideologías. La Biblia no es para adornar una hermosa biblioteca y decimos a veces, tengo libros de todo, pero me falta una Biblia. Porque una biblioteca sin Biblia no es biblioteca. Si ustedes van a la biblioteca del Estado, ahí hay Biblias católicas y en diferentes idiomas. Entonces la Biblia tampoco es para tenerla como amuleto. La Biblia no es para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos. Y muchas veces los diferentes pastores de las diferentes doctrinas buscan la Biblia para ver a dónde le ganan al testigo de Jehová, a dónde le ganan al adventista o a dónde le ganan al presbiteriano, ¿verdad? Y a veces la van traduciendo de acuerdo a su doctrina. Pero la Biblia no es para eso. La Biblia dice, la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué hacer con la Biblia? En 1 de Timoteo 4:13 dice que es para ocuparse de su lectura. Busquen 1 de Timoteo 4:13, por favor. 1 de Timoteo 4:13. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Y qué le dice? Alguien que lo lea, por favor. Amén. Para eso es la Biblia. La Biblia es para estar instruidos con palabras ciertas y verdaderas. La Biblia es para guardarla en el corazón, para no pecar contra Dios. Dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A veces la tenemos aquí y tenemos en la mente capítulos y versículos y de diferentes traducciones. Pero aquí no te sirve, es acá, en el corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia la hemos de estudiar entonces para que fortalezca nuestra fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. En ella aprendemos a hacer el bien, pero también nos enseña cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. Dice Marcos 16, ¿verdad? Y Mateo 28 también. Mateo 28. Id por todo el mundo. Predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para eso es la Biblia. Pero a veces padecemos bodega. Metemos aquí todas las enseñanzas, todo lo que recogemos, lo que escuchamos, pero no sacamos nada. Y hay que llevar la Biblia. Es para llevar la palabra de Dios a otros. Para llenar nuestro corazón. Y cuando la Biblia llena nuestro corazón, se convierte en una lámpara que alumbra nuestro camino para apartarnos de las obras del diablo, de las obras del mundo, de los tropiezos que nos puede causar hasta la muerte. La Biblia la debemos llevar siempre entonces en el corazón, porque es el mapa que nos dirige durante nuestro peregrinar en esta vida. En esta vida vamos de paso, pero la Biblia es donde nos va indicando por dónde vamos a caminar. Toda la ruta que va a dónde, hacia dónde vamos caminando nosotros en la fe, hacia la vida eterna, hacia la nueva Jerusalén. La Biblia es un libro que contiene autoridad, hermanos. Muchas veces encontramos casos en donde a veces he atendido consejerías de hombres, también de varones, que me dicen, hermana, en mi casa nadie me hace caso, empezando por mi esposa. Le digo una cosa y no la hace. Le digo otra cosa y salgo regañado.
Y cuando los hijos piden permiso, me echa la culpa a mí. Si les doy permiso, me regaña, y si no les doy, también. Entonces, como ella me regaña y como no me respeta mi esposa, tampoco mis hijos me respetan. Mis hijas me gritan, me regañan. Y le digo, ¿sabe qué, hermano? Usted es oficial de la iglesia, le decía yo a esa persona. Y mientras usted no lea este libro, no va usted a tener autoridad, porque esta palabra da autoridad. Cuando usted ve que alguien habla con autoridad es porque está empapado de la palabra, porque la palabra nos da autoridad. La Biblia contiene la autoridad absoluta. No es una autoridad relativa, sino una autoridad absoluta que viene de Dios. En el Antiguo Testamento se ve frecuentemente la frase introductoria: así dice Jehová, o así dice el Señor. Y esa frase la encontramos cientos de veces. En el mundo del Antiguo Testamento, esta frase se habría reconocido como idéntica a la frase así dice el rey, misma que se usaba como prefacio en los edictos de un rey a sus súbditos. Edicto que no se podía cuestionar, porque palabra de rey es palabra de rey, y si llevaba el sello del anillo, todavía más fuerte, que ni el mismo rey la podía revocar, esa palabra que ya había sellado. No se podía poner en tela de duda, sino que simplemente tendría que obedecerse. ¿Se acuerdan cuando fue firmado y sellado el edicto del rey, que Daniel tenía que ir al foso de los leones? Cuando el rey se da cuenta que le habían tendido una trampa, ya no se pudo echar para atrás. Solo encomendó a Daniel en las manos del Dios al que Daniel amaba. Y entonces dice la Biblia que esa noche el rey no durmió. ¿Por qué? Porque había firmado un edicto que él mismo no podía revocar. Así era la ley de Persia. Y entonces, hermanos, vemos ahí cómo el poder de Dios se manifestó, ¿verdad? Porque cuando entra Daniel al foso de los leones, el ángel de Jehová cerró la boca de los leones. Yo creo que hasta se durmieron allí, y los animales ni cuenta se dieron que ahí estaba Daniel. Al otro día, antes del amanecer, el rey va y se acerca y le grita: Daniel, Daniel, ¿pudieron tus dioses salvarte? ¿O el Dios a quien tú amas te pudo salvar? Sí, mi señor rey, dice, vive para siempre mi rey. Aquí estoy, el Dios a quien yo amo y sirvo me pudo librar de la boca de los leones. Por eso es que después el rey emite un edicto y ahora sí lo firma también. Todos esos que te acusaron, esos 20 o 30 sátrapas, no me acuerdo cuántos eran los gobernadores de Babilonia en ese reinado, todos con todo y su familia, vayan y tírenlo ahora a ellos al foso de los leones. Dice la Biblia que todavía ni habían llegado y ya los animales, se oía donde tronaban los huesos, donde estaban despedazando a esas familias. Entonces, cuando Dios le dictaba, le inspiraba a un profeta para que escribiera, era palabra de Dios. Si la de los reyes terrenales no se puede revocar, cuánto más la palabra de Dios. Por eso dice: maldito el que le quitare ni el tilde, ni la jota, ni un punto, ni un palito. Nada se le puede quitar a esta palabra. Maldito, dice, porque esa persona estará perdido para siempre. Entonces es palabra viva, palabra poderosa. Asimismo, cuando los profetas dicen así dice el Señor, están afirmando ser mensajeros del Rey soberano de Israel, es decir, del Dios mismo, y están afirmando que sus palabras o lo que escribieron son absolutamente palabras autoritativas de Dios, autorizadas por Dios. Cuando el profeta hablaba en el nombre de Dios de esta manera, toda palabra que decía tenía que ser de Dios.
o de lo contrario sería un falso profeta, como también hubieron falsos profetas. Entonces la autoridad de la Biblia se refleja en que los escritos dicen: así dice Jehová, o bien porque la boca de Jehová lo ha dicho. En el Nuevo Testamento, hermanos, tenemos varios pasajes que indican que todos los escritos del Antiguo Testamento son palabra de Dios. Por eso dice segunda de Timoteo 3:16, toda escritura. Así comienza el versículo que hemos leído. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice toda escritura, la palabra escritura viene del griego grafé. Pablo se refiere a las palabras escritas del Antiguo Testamento. No crean que cuando dice Timoteo toda escritura se refiere al Nuevo Testamento, no, se refiere al Antiguo Testamento. Afirma que todos los escritos del Antiguo Testamento son inspirados por Dios, es decir, palabras de Dios en forma escrita y útil para enseñar. Cuando dice que es útil para enseñar, ¿a qué está apuntando esta expresión? Está apuntando hacia el intelecto del ser humano. ¿Es útil para qué? Llene este vacío. Se adentra en el intelecto. Enseñar es adoctrinar. Cuando dice que es redarguir, va a la conciencia, va directamente a la conciencia. ¿Por qué? Porque redarguir es convicción, es convencer. Esto no solo es que te redarguye la Biblia porque te reprocha lo mal que estás, no. Es que te demuestra una verdad más allá de toda disputa, más allá de cualquier altercado, más allá de cualquier duda. Pero dice que también es útil para corregir. Y si redarguir toca la conciencia, si enseñar toca el intelecto, corregir toca la conducta del hombre. La conducta se refiere a poner las cosas en orden en la vida del ser humano, en la vida del que ha creído en Jesucristo. Porque a partir de que creemos en Jesucristo es que empezamos a leer la Santa Biblia y nos damos cuenta y decimos, ay, yo aquí estoy mal, estoy haciendo esto y no es correcto. Entonces ahí es donde toca la conducta. Pero dice que también instruye. Y cuando instruye está tocando ¿qué cosa? La voluntad. Instruye en justicia, toca la voluntad. Se refiere al proceso de ejercitar a un niño a que aprenda a hacer lo bueno. Hemos de tener entonces la voluntad de caminar y permanecer en ese proceso de la instrucción de Dios para con nosotros como su pueblo. El estudio de las Escrituras hará a un creyente perfecto. Y cuando habla perfecto, no es que quiere decir que no va a tener ningún defecto. Nos está hablando de que nos lleva a la madurez, que nos capacita, nos da la capacidad de estar preparados. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, completamente equipados para que podamos hacer la buena obra. ¿Y cómo es eso que vamos a estar equipados? ¿Vamos a llevar una maleta o qué? Un equipaje. Hoy aprendieron que tienen que perdonar, que tienen que amar, que tienen que otra cosa les dijo, los 4 puntos que yo alcancé a escuchar que les dijo el maestro. ¿Será que el maestro se acuerda? Dominio propio, paciencia. ¿Y eso de dónde viene? De la lectura de la Biblia. Dice que con la paciencia ganarás tu alma.
con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso viene de Dios, ese es el equipaje. Eso es lo que dice Timoteo, enteramente preparado para toda buena obra, equipado pues llevar contigo todos esos conceptos. La Biblia ilumina, hermanos, a quienes la leen con un corazón de fe. Queda claro entonces a través de este texto que la Biblia no es producto de una elevada conciencia humana. Porque el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21, por favor, pueden buscarlo. 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Por favor, si alguien lo puede leer. Allá hay unos jóvenes atrás, a ver quién de ellos puede encontrar 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Amén. Ninguna profecía, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ¿verdad? Fue esa escritura de interpretación privada, porque al contrario, ahí encontramos cómo los profetas anuncian la venida del Mesías. No era nada privado, era universal lo que escribían. Y porque no fue traída esa profecía por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero no vayamos a entender que estos hombres Dios los usó como robots. No, Dios no usa como robots a la gente, sino que los inspiró para que ellos, usando su intelecto, tuvieran el discernimiento, tuvieran la sabiduría, tuvieran la revelación de la verdad y escribieran lo que tenían que escribir. El Señor les daba la pauta a seguir. ¿Se acuerdan cuando a Jeremías le dice, vas a ir a casa del alfarero? Y ahí vas a observar cómo el alfarero está trabajando en la rueca y cómo va amasando la masa, el barro, y cómo hace una vasija. Y si la vasija se le echa a perder, la desbarata, como el barro estaba mojado, el lodo pues, y vuelve a hacer otra vasija. Y de ahí iba a salir el mensaje para que Jeremías escribiera. Porque eso representaba que Dios es nuestro alfarero y nosotros el barro. Y Él nos da la forma que Él quiere darnos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pablo enseña que Dios se involucraba activamente en la revelación de su verdad a los apóstoles, como lo hizo igual en el Antiguo Testamento con sus profetas. ¿O acaso creen ustedes que solo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios? También el Nuevo Testamento. Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 2, del 10 al 13, pero Dios, dice, nos reveló su palabra a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, para revelarlo a la humanidad. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Estoy leyendo 1 Corintios 2, 11. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, versículo 13, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con la sabiduría que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amada iglesia, he aquí por qué la Biblia, el gran libro al que hoy estamos haciendo mención, no es un libro cualquiera. Por ello, no cualquiera la puede entender. Yo he oído de mucha gente que dice,
yo no le entiendo nada a la Biblia. Mujeres y varones bautizados en la doctrina presbiteriana. Platicaba con una señora que tenía muchos problemas en su matrimonio y le dije, tienes que leer la Biblia. Si no lees la Biblia, ¿de dónde vas a encontrar paz, consuelo, fortaleza para soportar todas las tribulaciones de tu hogar? Y me dice ella, es que no le entiendo. Sin embargo, hay personas que yo he oído que han dicho, yo aprendí a leer en la Biblia. Una hermana que ya está en la presencia de Dios, Darbelia G. de Méndez se llamaba. Esa mujer iba a hablarle al gobernador cuando era el Leandro Rovirosa el gobernador. Ahí se metió en la quinta a hablarle del evangelio. Y decía, yo no fui a la escuela, yo aprendí a leer en la Biblia. Qué contrariedad, ¿no? Y la persona con la que yo hablaba, una profesionista, y dice que no le entiende nada a la Biblia. Le digo, ¿a dónde lees entonces? ¿Cómo la lees? Pero es que para entender la Biblia, eso viene de arriba, hermano. Es un don de Dios. Y si no le entendemos, dobla tus rodillas. Pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé entendimiento para que le entiendas a la palabra de Dios. Entonces, no cualquiera la puede entender. No cualquiera puede escudriñarla. La Biblia no es fábula, es inspiración de Dios y solo con el Espíritu Santo la podemos entender. El reverendo Plutarco de Arellano, escritor del himno número 14, ojalá que, si ustedes quieren podamos cantar ese himno, si queda algún himno pendiente en el orden de culto, lo cambiemos por el himno 14. Fíjense bien, en ese himnario Solo a Dios la gloria, el himno se titula Libro Santo por Dios inspirado. Dice que la Santa Biblia es un libro santo por Dios inspirado. Es manantial, dice, de verdades eternas, que ha venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y del temor. Dice que nos habla de regias mansiones, de un destino feliz más allá, y manifiesto a la vista nos pone lo que el santo tu Dios te dará. Qué preciosa inspiración. Muchos libros, hermanos, se han escrito en el mundo, pero ninguno de todos nos asegura un lugar ya preparado en la casa del Padre Celestial. Ningún libro nos asegura un lugar preparado en la casa del Padre Celestial, en donde ya el Señor Jesucristo fue a preparar, dice Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Me voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, porque Él es Dios, estaba en la tierra, pero estaba diciendo que también estaba allá. Donde yo esté, vosotros también estéis. Y dice Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo. ¿Quién dijo esta parábola? Los labios divinos de Jesucristo. Y dice que fue llevado el mendigo, cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno del Padre Abraham, allá en el cielo. Y nos ilustra cómo seremos llevados tú y yo por ángeles al seno de nuestro Padre Abraham. Juan 17:24 dice, Jesús pide al Padre que aquellos que el Padre le ha dado, quiere, dice, que donde está Él, nosotros también estemos, para que veamos la gloria que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. La Biblia nos enseña que no terminamos aquí, que allá vamos a continuar, donde el Padre le dio al Hijo, ¿verdad? Y Apocalipsis 7:9 describe y dice que vio una gran multitud, dice el apóstol Juan, que no se podía contar, de todas las naciones, pueblos, razas, lenguas,
que estaban todos, dice, delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y alababan al Cordero para siempre, y decían que la gloria y la honra era para el que estaba sentado en el trono y para el Cordero. Y dice Apocalipsis 7:16, ya no tendremos hambre ni sed. El sol no caerá más sobre nosotros, ni calor alguno. Y veremos, dice 22:4 de Apocalipsis, veremos su rostro. Hemos leído muchos libros, los que tenemos una profesión o hemos pasado por la secundaria, por la prepa. Leímos cuántos libros, pero ¿conocieron algún día ustedes a ese autor de ese libro? Nunca conocimos al autor del libro, pero al que inspiró la Biblia lo vamos a ver cara a cara, porque esa es la promesa que Él nos da. Asegura que a su autor, que es nuestro Señor, que es nuestro Redentor, que es nuestro Salvador amado, lo veremos cara a cara. Lo que nos enseña la Biblia acerca de la vida eterna es que hay un lugar preparado para ti y para mí. Y para ti que me ves a través o me escuchas a través de este medio. Hay un lugar, pero ese lugar, el mapa, es la Biblia. Y ahí puedes encontrar cómo llegar a ese lugar celestial, donde no habrá más muerte, donde Dios enjugará toda lágrima de los que ya han muerto. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y nos espera algo hermoso cuando el Señor diga, venid, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Padre, te damos la honra y la gloria. Te alabamos y te exaltamos porque tú eres el Dios que todo lo puedes, soberano y eterno, grande y maravilloso. Bendice esta palabra y confírmala en los corazones. Y gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por la Biblia, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén.